Muy buenas tardes. Les saludo en el nombre bendito y todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el propósito de compartir la palabra de Dios. En México todavía estamos en pandemia y tenemos límites y estamos con el objetivo de que luchar porque no haya ese contagio, y queremos compartir un precioso tema de la Sagrada Escritura que se titula La verdadera compasión. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 4, versículo número 15, nos revela la Sagrada Escritura cuál es el corazón de Dios, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Sagrada Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos habla de cómo es el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en primer lugar la bendita palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que cuando Él muere en la cruz, por amor a todos nosotros los pecadores, el Señor Jesucristo declaró una de las 7 palabras: consumado es. Y dice la Sagrada Escritura que en ese momento el velo del templo, el templo de Dios ahí en Jerusalén, se rasgó por la mitad, y eso simboliza que Jesucristo entró como Hijo de Dios, también como nuestro sumo sacerdote. Y este Hijo de Dios omnipotente, más sublime que los cielos, dice la Sagrada Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Todos los cristianos evangélicos o de cualquier otra confesión religiosa o sin confesión religiosa tenemos debilidades, tenemos flaquezas, cometemos pecados, consciente o inconscientemente. Cuando nosotros con sinceridad, con humildad, con amor, nos acercamos a Jesús y le pedimos perdón a Jesucristo por nuestros pecados, por nuestras maldades, siempre vamos a encontrar en Él una caricia compasiva, como cuando aquella mujer adúltera que los fariseos judíos querían matarla a pedradas porque la habían encontrado en el mismo momento del acto del adulterio, de la fornicación. Y ellos argumentaban: en la ley de Moisés está escrito que toda mujer que sea encontrada en adulterio sea matada a pedradas. Jesucristo, Él escuchó atentamente, pero estaba escribiendo algo en la tierra. No dice la Biblia, la Sagrada Escritura, qué estaba escribiendo, pero yo quiero imaginarme que lo que Jesucristo estaba escribiendo es lo que dijo posteriormente: el que esté limpio de culpa, tire la primera piedra. Esto es, todos los seres humanos, incluyendo los ministros de culto, sea apóstoles, profetas, pastores, evangelistas o maestros,
si es que usted cree en eso, o simplemente los sirvientes de Dios, que yo creo que ese es el título que más idóneo para quienes pretendemos servir a Dios, en lugar de apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro. Simplemente soy un sirviente de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Jesús le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Bueno, ahí vemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, un corazón de compasión, un corazón de amor. La verdadera compasión es el sentimiento de sufrir y ayudar con amor. Por eso es que encontramos aquí la recomendación en Hebreos capítulo 4, versículo número 16, la invitación que nos hace a todos, las hijas y los hijos de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tengamos miedo, acerquémonos ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a condenar, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos para perdonarnos, para darnos fuerzas, para darnos aliento. En la misma epístola a los Hebreos, en el capítulo número 2, versículo número 18, dice: Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es, el tentador hizo caer a toda la humanidad, empezando desde Adán y Eva, en pecado. Yo he caído muchísimas veces en pecado. Cualquier ser humano, desde Adán y Eva, repito, hemos sido pecadores, hemos sido infieles delante de Dios. El Señor Jesucristo conoce nuestra condición y es por eso que dice: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesús fue tentado por el diablo en muchas ocasiones. 3 de ellas, cuando Satanás se acerca para tentar al que lo venció en la cruz para siempre: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó con el poder de su sabiduría, con el gran poder de su sabiduría: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Satanás también conoce y distorsiona la Sagrada Escritura, y dice la Escritura que desde el pináculo del templo le dijo a Jesús: escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús contestó: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre que el diablo se acercó para tentarlo una y otra vez, siempre Jesucristo le resistió con el poder de la palabra de Dios. Y de esta manera Jesucristo pudo vencer al diablo como hombre, no como Dios. Como Dios no hay necesidad de que él pelee contra el diablo. El diablo fue lanzado del cielo por el arcángel Miguel, que fue comisionado por el Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando dice la Sagrada Escritura, la tercera tentación en
Lucas capítulo 4, versículo 16, y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El máximo deseo del diablo es que la humanidad le adore. Jesucristo nos enseña, el Hijo de Dios, que aplastó la cabeza del diablo en la cruz para siempre. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice la Sagrada Escritura que solamente debemos de adorar a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El máximo anhelo del diablo es que mujeres y hombres de todas las edades le adoren. Nosotros, como hijas e hijos de Dios, debemos de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así está escrito. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoramos y servimos a Dios el Padre, adoramos y servimos al Dios el Hijo, adoramos y servimos a Dios el Espíritu Santo. Lo hacemos de todo nuestro corazón porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Con su preciosa sangre, Él nos ha comprado y nos ha librado del poder del diablo para siempre. Jesucristo dice en Lucas 7:13 cómo Él en diferentes momentos tuvo compasión de la multitud al verles sin pastor. Lucas capítulo número 7, versículo número 13. Dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda región de alrededor. Dice la Sagrada Escritura que había una mujer viuda de Naín que lamentablemente había visto morir a su hijo. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Imagínese, viuda y su único hijo, que seguramente era quien le proveía el sustento, había muerto. Jesucristo tuvo compasión de esta viuda que había visto morir a su único hijo. Y le dijo Jesús: no llores. Jesús le dice a usted en esta linda noche: no llores. Tú no estás sola, tú no estás solo. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, está contigo. Dice la Sagrada Escritura que acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice la Sagrada Escritura que Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Yo he tenido la compasión
de ver cómo dos personas son resucitadas por el poder del nombre omnipotente de Jesucristo. Jesucristo, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que en Juan, capítulo número 11, versículo número 34 al 38, dice la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, versículo número 34 al 38, voy a leer desde el versículo número 32, Juan 11, 32 en adelante. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Jesús resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, que su cuerpo estaba ya putrefacto. Esto nos debe de enseñar que no hay nada imposible para el Señor Jesucristo. Yo le invito para que en esta hora usted abra su corazón y crea usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cualquier problema que usted tenga, quizás como Marta, usted dice: ya no hay nada que hacer. La ciencia ya no pudo hacer nada. El dinero no puede hacer nada. Los políticos no pueden ayudarnos. Bueno, déjeme decirle que Jesucristo está muy por encima, infinitamente. Es más sublime que los cielos, Jesucristo. Por encima de todo el dinero, de toda la ciencia, de todos los políticos, de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo está por encima de todo. Y si usted tiene un problema como el que tenía Marta y María,
un hermano muerto de 4 días que ya apestaba porque había entrado en el proceso de descomposición. Crea en Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él va a hacer el milagro portentoso que usted necesita. Usted no tiene que pagar ningún dinero. Jesucristo no cobra por los milagros. Todo lo que da Jesucristo es por compasión, por misericordia, porque nos ama. Abra su corazón a Jesucristo y deje usted que la presencia de Jesucristo venga a hacer el milagro que usted necesita. No importa que tenga 4 días de muerto. Esto significa hoy en día que esté desahuciada la persona. No importa, puede ser cáncer, puede ser SIDA, puede ser un hijo, una hija que anda en caminos y que tal parece que no hay posibilidad, no hay la más mínima ni remota posibilidad de que la hija o el hijo se arrepientan. Si usted y yo oramos a este gran Dios omnipotente, que es más sublime que los cielos, Él va a tocar el corazón de la hija y del hijo, como lo hizo con Saulo de Tarso. Dios se especializa en tirarnos del caballo del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez y humillarnos. Jesucristo hizo que Saulo tragara polvo del desierto, del camino que va de Damasco a Jerusalén. Abra su corazón a Jesucristo y deje que su presencia venga a su vida. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18, versículo número 11 al 13, nos da otra enseñanza maravillosa de cómo es el corazón del Señor Jesucristo. Mateo, capítulo número 18, versículo 11 en adelante. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Y Él a mí me buscó hace 45 años. Hoy tengo 67 años de edad. Pero hace 45 años era una oveja perdida. Una oveja que Satanás me había hecho mucho daño y mucho sufrimiento, mucho dolor. El vicio, la religión y la corrupción me habían hundido en un pozo de desesperación. Pero Dios usó a la mujer más bella que he conocido, a la señorita Genoveva Pacheco, para que ella me invitara a su templo. Su belleza exuberante, impresionante, la conocí en el metro Pino Suárez, de aquí de la Ciudad de México,
me atrajo de una manera increíble, y cuando la invité para cotejarla, ella no aceptó. Ella me dijo: yo soy cristiana evangélica, tienes que venir primero a mi templo. Y ahí, al terminar la predicación, don Víctor Rodríguez, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional de Portales, que ya descansa en los brazos de Jesús, me habló de Jesús. Y el Señor me perdonó, me libertó, me hizo una nueva criatura. Después tuve un año de noviazgo con aquella bellísima señorita Genoveva Pacheco. Y Dios me permitió casarme con ella, y hoy Dios nos ha dado 5 admirables hijos: Arturo, Damaris, Febita, Josué y Abraham, que han sido y son una gran bendición, no solamente para mi esposa, la pastora Genoveva Pacheco de Farela, y para mí, sino para la humanidad, ayudando a los pobres, a los presos, a los huérfanos, a las viudas, de muchas maneras, porque estamos conscientes de que somos las manos de Dios, y Jesucristo vive en nuestro corazón, y Él nos ha dado compasión. Hemos experimentado la compasión de Dios. Por eso nosotros también podemos compartir ese amor, esa misericordia, esa compasión que el Señor Jesucristo ha derramado en nuestro corazón y nos ha bendecido de una manera tan maravillosa. Voy a terminar haciendo una oración. Abra su corazón a Jesucristo. Permita usted que la compasión verdadera de Jesucristo le abrace y le ayude, como hizo con Marta y María, que resucitó a Lázaro, o como hizo, que tuvo compasión del muerto, del hijo de la viuda de Naín. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Abra su corazón a Jesucristo y deje que su compasión venga a su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre bendito y todopoderoso de Jesucristo, te ruego por todas las personas que me están viendo y escuchando en esta transmisión en vivo, que tu compasión los abrace y el milagro, la maravilla, el prodigio, la sanidad que ellos necesitan, de la manera como tú lo hiciste con Lázaro. Tuviste compasión de ver llorar desesperadamente a Marta y a María. También tuviste compasión de ver a la viuda de Naín, que había muerto su único hijo. En este momento te ruego tengas compasión por cada mujer, cada hombre que necesita un milagro, una sanidad, un prodigio de Dios, en el nombre bendito y todopoderoso de Cristo resucitado. Jesucristo Emmanuel, recibe el milagro de Dios, la compasión de Dios, la maravilla de Dios, la compasión de Dios, la sanidad de Dios, la compasión de Dios, el oportuno socorro en tu vida, la compasión de Dios. Recíbela ahora mismo en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Él te abraza, Él te bendice, Él es nuestro oportuno socorro todos los días de nuestra vida. La paz de Dios sea contigo.